Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social. Bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más, acostumbrada para nosotros en este miércoles 8:30 de la noche. En esta noche vamos a estar teniendo una reflexión bíblica acerca de algo que Dios puso en mi corazón en la mañana en este día, ¿verdad? Y bueno, pues espero primero que nada que se encuentren muy bien. Deseo de todo mi corazón que Dios les esté bendiciendo y les haya bendecido, ¿verdad? Lo que en el transcurso de esta semana. Espero que el Señor les esté guardando de toda clase de mal, ¿verdad? Y bueno, esperamos con todo nuestro corazón que en esta noche esta reflexión bíblica sea de bastante edificación, así como lo ha sido para mi vida, ¿verdad? Para sea de edificación para los oyentes, para sus almas. Y bueno, pues bienvenidos y vamos a orar, por favor, si me acompaña ustedes a orar en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor para que Él sea el que nos ayude, ¿verdad? Él sea el que nos dé la pauta, Él sea el que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y bueno, vamos a orar brevemente. Padre, muchas gracias, te damos gracias en esta noche. Señor, en esta noche, Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos por todo lo bueno que tú eres con nosotros, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca jamás nos desamparas. Y como te decía en la mañana, Señor, te damos muchas gracias. Yo te doy muchas gracias porque tú eres infinitamente bueno, porque tú nos amas con un amor incalculable, Señor, inmesurable. Tú siempre estás dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a fortalecernos, a protegernos, a guardarnos, Señor, no porque nosotros verdaderamente lo merezcamos, sino porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Padre, eres bueno, porque tú también, Espíritu Santo, bendito eres bueno. Y en esta noche, Padre, en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo de esta reflexión bíblica, rogándote y suplicándote, Padre, que sea de bendición, de provecho para todos los oyentes y también sea de bendición y de utilidad para tu reino, Padre, para tus planes y tus propósitos, y que sea tu palabra misma la que habla a nuestras mentes y a nuestros corazones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Perdón. Y como decía yo, bueno, pues bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que en esta noche nos están y nos estarán viendo más adelante. Esperamos de todo nuestro corazón que hasta donde Dios permita que llegue esta transmisión, esta reflexión bíblica sea, pues sea de edificación, ¿verdad? Sea de bendición para nuestras vidas. Y bueno, en esta noche yo quiero basar esta reflexión bíblica en una escritura que se encuentra, en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, en el verso 18. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Proverbios 13, verso 18, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si desprecias la crítica constructiva, otras versiones dicen si desprecias el consejo, ¿verdad? Menosprecias el consejo. Dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y en deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra, ¿verdad? Y bueno, a lo largo del tiempo, ¿verdad? A lo largo de los siglos, siempre es sabido que una de las cosas más sabias y prudentes que una persona puede hacer, ¿verdad?, en su vida, es precisamente prestar atención, escuchar las críticas constructivas que la gente que está a nuestro alrededor a veces nos hace, ¿verdad? Y aún la corrección, ¿verdad? Aquellas cosas que nos indican que debemos de corregir, ¿verdad? Esto obviamente para que no nos vaya mal. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en otra porción, dice que el éxito en cualquier cosa que nosotros emprendamos, ¿verdad? En cualquier actividad, en cualquier proyecto que nosotros llevemos a cabo, la Biblia dice que en la multitud de consejeros está precisamente el éxito, ¿verdad? Pero definitivamente está bien, hay que tener consejeros, pero definitivamente más que tener una multitud de consejeros para que nos tengamos éxito en la vida y nos vaya bien en la vida, más que eso debe de haber una persona sabia, ¿verdad? Aquel que tiene, una persona puede tener multitud de consejos, ¿verdad? Pero si no es una persona sabia, que no escucha la corrección, ¿verdad? Pues no le va a ir bien. Pero como decía yo, más que tener una multitud de consejeros, lo más importante es que esa persona que tiene consejo, tiene instrucción, ¿verdad? Que es enseñada, ¿verdad?
en este caso en el camino de Dios, esta persona debe permitir por un lado ser aconsejado, pero también por otro lado debe permitir, ¿verdad? Y escuchar aquellas críticas, ¿verdad? Aquellos consejos, aquellas advertencias o instrucciones que se nos hace, ¿verdad? Cuando alguien en algún momento dado de nuestra vida estamos empeñados en algo, ¿verdad? En algún plan, algún proyecto, y siempre se va a acercar la gente a nosotros, gente que conoce más, ¿verdad? O gente que se da cuenta de cosas que no nos damos, y nos va a hacer una crítica, ¿verdad? Nos va a hacer una observación, una advertencia inclusive, ¿verdad? Para que corrijamos algunas cosas que a veces no están bien en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque es importante esto, porque cuando la persona tiene una actitud correcta y es inteligente, sabia, y se le hace una crítica, esta persona sea lo bastante prudente e inteligente para apreciarla, ¿verdad? Más que nada, más que aceptarla, apreciar lo que se le está diciendo, lo que se le está observando, una observación, ¿verdad? Ahora, escuche, la gente que se deja aconsejar, la gente que escucha la reprensión, ¿verdad? Sobre todo que se deja corregir, es la gente que avanzará más en su vida, porque caminará perfectamente en todo lo que haga, ¿verdad? Todo lo que haga cuando se deja aconsejar, cuando escucha la sabia reprensión, la corrección, la instrucción, la advertencia. Esas personas van a avanzar en la vida y les va a ir muy bien, van a tener éxito. Pero también una de las cosas que tenemos que comprender y saber es que los seres humanos por naturaleza tendemos a ser falibles, o sea, tendemos a errar y a veces... desafortunadamente a veces llegamos a autoengañarnos y creer que estamos bien en todas las cosas, que estamos bien en todo lo que estamos haciendo, cuando a veces no es así. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad para poder darse cuenta y captar todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y algunas, a veces, muchas veces no nos damos cuenta, hay cosas que se nos salen de la mano, se nos salen de control, se nos salen del foco de atención. Y para ello, bueno, muchas veces Dios permite que gente se acerque a nosotros y nos diga, mira, oye, yo creo que esto que estás haciendo está bien, pero yo siento que está fallando en esto, ¿verdad? Como decimos en México, la estás regando en esto, ¿verdad? Y verdaderamente es imposible que una persona pueda captar y atender todos los aspectos de una situación X o un proyecto tal, ¿verdad? En el cual estemos comprometidos. Y que obviamente, ¿verdad? Obviamente será necesario que alguien en algún momento dado nos haga una observación y nos diga, oye, está bien, ¿verdad? Está bien lo que estás haciendo, pero yo siento que en esta parte estás mal o estás fallando, ¿no? Ahora, aparte de esto, de que una persona no tendemos a errar, tendemos a fallar, a veces a autoengañarnos, también es imposible que una sola persona pueda tener todo el conocimiento del mundo como para que no necesite ni la instrucción ni mucho menos la corrección, ¿verdad? A través de una crítica constructiva. En esta noche quiero enfocarme en algo, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención en la mañana y que más adelantito lo voy a comentar, ¿verdad? Quiero enfocarme precisamente en el asunto de la crítica constructiva, como dice la Reina Valera, en el consejo, ¿verdad? Que ahí la palabra consejo es una palabra que da a entender como que a veces necesitamos que alguien nos haga una observación, una advertencia o aún una reprensión para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Para que tengamos honra, como dice la escritura, ¿verdad? Para que recibamos honra, recibamos bendición, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, el que rechaza, el que desprecia el consejo que se le da, la crítica constructiva, definitivamente acabará mal, acabará en pobreza y en deshonra, ¿verdad? En destrucción. Y bueno, por ejemplo, ahora, con respecto a esto, ¿por qué es importante la crítica constructiva en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros atendamos a la crítica constructiva o al consejo que la gente nos da. Por ejemplo, los atletas, se dice que los atletas más destacados en el mundo, los mejores artistas, y no tanto de televisión, sino artistas plásticos, ¿verdad? Pintores, escultores, ¿verdad? Los mejores artesanos, los mejores profesionistas, no son aquellos que solamente tuvieron buenos maestros que les enseñaron, sino que en el momento adecuado, en el momento oportuno, ¿verdad?
fueron exhortados, reprendidos, corregidos a través de una crítica, una observación de lo que estaban haciendo mal, y a través de eso corrigieron sus errores. Y como corrigieron sus errores, ¿verdad? Atendieron a la crítica, escucharon el consejo, corrigieron sus errores, y eso hizo que mejoraran aún más todavía en lo que estaban haciendo, ¿verdad? Porque escuche, dicen por ahí que nadie nace sabiendo, y definitivamente cuando tú, por ejemplo, vas a la escuela, vas a la universidad, sales de la universidad, pues tenemos a veces, bueno, el que ha ido a la universidad tiene un conocimiento, pues sí, profesional, pero es un conocimiento pues general, ¿verdad? Y a veces un poco vago, ¿no? Y solamente hasta que llega, por ejemplo, hace muchos años escuché un caso, quizás un poquito chusco, tonto, ¿verdad? Acerca de un arquitecto que acababa de egresar de la facultad de arquitectura, ¿verdad? Y cuando llega a trabajar a una obra, él llega diciendo a los ¿cómo se llama? A los albañiles, no, miren, le vamos a hacer aquí, le vamos a hacer allá, ¿no? Y entonces un maestro experimentado, un maestro albañil, le empieza a decir, sí, ingeniero, entonces usted quiere que le hagamos aquí, así, así, allá. Y le dice, ok, bueno. Entonces, cuando hagamos el arco, de dónde lo vamos a fijar, o dónde lo vamos a sostener para que el arco no se vaya ni para allá ni para acá, o cómo le vamos a cimentar las bases, ¿no? Entonces ya el arquitecto se quedó así, ¿verdad? Como diciendo, híjole, eso no me lo enseñaron en la universidad, ¿verdad? Y obviamente este muchacho, este joven, entendió, comprendió que pues aún le faltaba experiencia, tenía el conocimiento, pero le faltaba experiencia. Y obviamente, ¿verdad? Lo que dijo, le dijo al maestro, el bañil, le dijo, maestro, disculpe, ¿verdad? Pues es que yo vengo aquí con muchas ganas, pero pues me falta un poco de experiencia todavía. Le pido por favor que me eche la mano, ¿no? Que me ayude, ¿no? Y ya el maestro le empezó a decir, no, mira, arquitecto, lo que pasa es que si hacemos el arco de esta manera, lo fijamos, como usted dice, se nos puede ir hacia allá, hacia acá, entonces lo que hay que hacer es fijarlo de esta manera y hacer esto y aquello, ¿verdad? Entonces este arquitecto joven cuenta que aceptó, entendió, ¿verdad? Atendió la crítica constructiva que el maestro albañil estaba haciendo con mucha más experiencia, y obviamente, ¿verdad? En ese trabajo salió bien, y en lo futuro, en esa constructora él fue avanzando, fue progresando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una crítica? Primero que nada quisiera ver qué es una crítica, qué es un consejo, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, ¿qué es una crítica? Bueno, una crítica se dice que es un conjunto de opiniones y juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, una crítica es un conjunto de opiniones y juicios que se hacen y que son resultado, ¿verdad? Responden a un análisis que se hace con respecto a algo, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Viene alguien, lo ve, lo observa, alguien con experiencia a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor alguien que no tenga experiencia, pero luego lo observa, lo analiza y te dice, oye, yo creo que esto está mal por esto, porque mira, está mal acomodado y esto va a quedar chueco, o probablemente se va a romper por este lado, ¿no? Y bueno, una crítica es precisamente un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis que se hizo previamente y que pueden resultar positivos o negativos, ¿verdad? Y la crítica constructiva consiste en proporcionar, escuchen, comentarios sabios, prudentes y edificantes, ¿verdad? Respaldados por ejemplos específicos, con el fin de ayudar a mejorar en alguna área en específico. Esa es una crítica constructiva, ¿verdad? Y bueno, la cita bíblica inicial de Proverbios 13:18, donde dice la expresión crítica constructiva, la Reina Valera usa la palabra consejo, ¿sí? La palabra consejo, que es la palabra hebrea musar, que significa principalmente reprensión, una advertencia, una instrucción, y también llega a significar castigo, ¿verdad? Y en sí la crítica constructiva es eso precisamente, es un consejo, es una advertencia, principalmente que se nos da, ¿verdad? Principalmente cuando alguien ve o nosotros vemos que está mal lo que se está haciendo, ¿verdad? Y a fin de evitar ruina, de evitar perjuicio, tragedias, aún desgracias, ¿verdad?
se acerca uno con la persona o la persona se acerca con nosotros y nos dice, oye, mira, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Por ejemplo, vas en el camión y ves que el chofer va distraído con el celular, que es algo muy común hoy, ¿verdad? Y una señora, por ejemplo, se levanta y le dice al chofer, oiga, señor chofer, yo siento que usted está haciendo mal, ¿verdad? Usted está haciendo mal en ir manejando e ir viendo el teléfono, ir contestando los mensajes, ¿verdad? Entonces eso es una crítica que le está haciendo la pasajera al chofer, pero es una crítica constructiva con el fin de que no haga lo que los puede perjudicar, ¿verdad? Que corrija un error que está cometiendo, ¿verdad? Es un ejemplo a grosso modo de lo que es una crítica constructiva. Pero ¿qué cree, amado hermano, amada hermana? Que desafortunadamente, desafortunadamente, el 99%, el 99% de los seres humanos, por la naturaleza corrompida, por la naturaleza caída en pecado, no sé si lo sepa usted, pero la naturaleza humana corrompida por el pecado es una naturaleza que tiende a ser necia, tiende a ser terca, tiende a ser rebelde, soberbia y orgullosa, ¿verdad? Y por esa, no, naturaleza corrompida por el pecado, por la maldad, desafortunadamente el 99%, ¿verdad?, de todos los seres humanos en el mundo no nos gusta que nos hagan ningún tipo de crítica, ni constructiva y a veces ni destructiva. Y déjenme decirle una cosa, yo he aprendido que a veces aún las críticas mordaces, las críticas constructivas, si nosotros somos sabios, si nosotros somos inteligentes y escuchamos pacientemente, humildemente lo que la gente nos dice, aún en una crítica agresiva, destructiva, ¿verdad?, mordaz, a lo mejor en medio de eso podemos darnos cuenta de que lo que está mal. Por ejemplo, yo no me gusta la política, ni mucho menos debo de meterme en política porque son cosas que en lo personal a mí no me antañan, ¿verdad? No tiene que ver nada que ver con el ministerio, ¿verdad? Pero yo a veces escucho las críticas, por ejemplo, que le hacen a los presidentes de la República, ¿verdad? En especial a nuestro señor presidente de la República, donde a veces le reprende la gente, ¿no? La gente le dice, bueno, es que usted dice que hay avance en México, que ya no hay violencia, ¿verdad? Que la economía está muy bien, etcétera, etcétera. Pero le dicen, pero mire, los diarios, las encuestas, tanto inclusive de encuestas que hace su gobierno, ¿verdad? Aquí en México hay algo que se le llama el INEGI, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se encarga de checar cómo va creciendo la población, cómo se va desarrollando económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Muchos periodistas le dicen, señor, pero es que usted dice que todo está bien, pero verdaderamente los datos, las estadísticas están mal, ¿verdad? Nos muestra que está mal. Usted dice que ¿cómo se llama? La delincuencia organizada, el crimen organizado, ¿verdad? Los asesinatos ya ha bajado, la corrupción ha bajado, ¿verdad? Y este señor, en vez de decir, bueno, pues lo voy a analizar, ¿no? Vamos a analizarlo, él se defiende y dice, no, es que yo tengo otros datos. Lo que pasa es que ustedes son opositores, están pagados por los opositores políticos, ¿verdad? Y bueno, ese es un grave error, porque si los medios de comunicación al presidente de la República, por ejemplo, ¿no?, al gobernador del estado de Veracruz, por ejemplo, le hacen ver los errores, a través de una crítica, los errores que está cometiendo, primero que nada, si hiciera caso a eso, se podría mejorar el bienestar de la población, ¿verdad? Se podría mejorar. Y aparte de eso, bueno, evitaría muchos errores que están trayendo tantas consecuencias trágicas en nuestro país. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema de política, ¿verdad? Pero algo muy parecido es así, ¿verdad? Que desafortunadamente el 99% de la población, de la gente, de los seres humanos, no nos gusta que nos hagan ningún tipo de crítica, ni mucho menos que nos corrijan, ¿verdad? O que nos hagan ver en lo que estamos mal y equivocados. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tendemos a rechazar y aborrecer a toda persona que nos haga ver lo que estamos haciendo mal, ¿sí?
y que cómo lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Para corregir lo que estamos equivocadamente. Primero que nada, no nos gusta aceptar que nos equivocamos, ¿verdad? Más adelantito voy a dar unas razones por las cuales tanto las personas como los evangélicos, ¿verdad? El mundo como el evangélico, no le gusta, ¿verdad? No le gusta que le corrijan, no le gusta que le hagan ver sus errores. Eso es parte de la naturaleza corrompida de la gente en el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Que a lo largo de los años se da uno cuenta, empiezas a conocer de Dios, empiezas a conocer del Señor, te empiezas a involucrar en las cosas del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De la iglesia, del reino de los cielos, y te empiezas a dar cuenta que el evangélico, que verdad que el creyente evangélico, el cristiano evangélico tampoco le gusta que le hagan ver las cosas que se encuentran mal en su vida, ¿verdad? Las cosas que está haciendo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco le gusta que lo corrijan, o mucho menos que lo exhorten, o que lo reprendan, o aún lo disciplinen, ¿verdad? Y que a su vez le muestren en qué cosas debería de mejorar, en qué cosas que están equivocadas debería dejar de hacer, debería de estar batallando con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente a nosotros los evangélicos tampoco nos gusta que la gente nos haga un análisis de nuestra vida, ¿sí? Conocido como crítica constructiva o como consejo, como dice la Biblia, ¿verdad? Porque definitivamente tanto a la gente del mundo y también a los cristianos evangélicos no nos gusta que nadie nos haga ver nuestros errores, e inmediatamente los tachamos de criticones, ¿verdad? De juzgones, de chismosos, ¿verdad? Ay, es que este hermano no tiene amor porque siempre se la pasa criticándome nada más. Me acuerdo mucho de la historia de Acab. Dice la Biblia que en alguna ocasión, ¿verdad? Llega Josafat y le dice a Acab, le dice al rey Josafat, le dice, ¿sabes qué? Acompáñame a la guerra contra tal nación, ¿verdad? Y todos los profetas, los falsos profetas de Baal que tenía el rey Acab, ahí en el libro de Reyes lo puede usted leer, dice que le profetizaban, ves a la guerra, ¿verdad? Que el Señor te va a dar la victoria, no tengas miedo, ¿verdad? Él va a estar contigo, etcétera, etcétera. Entonces Josafat, que era un rey temeroso de Dios, temeroso del Señor, le dice, ¿qué acaso no hay acá un profeta del Señor para que podamos consultarlo a través de él? Dice, sí hay uno, pero la verdad me cae mal porque siempre me vaticina calamidad, ¿verdad? Siempre me anuncia calamidad, siempre me está molestando, ¿verdad? Siempre me dice que estoy mal, que estoy equivocado y que por eso me va a ir mal. Y bueno, lo mandan a traer, ¿verdad? Lo mandan a traer y cuando lo mandan a traer le dice uno de los oficiales del rey Acab, le dice, mira, cuando vayas, lo que los profetas del rey, ¿verdad? Los profetas de Baal profeticen, tú te pones de acuerdo en eso y profetizas lo mismo, ¿eh? No quiero que vayas a, le dice uno de los oficiales, no quiero que vayas a decir algo contrario. Dice, bueno, está bien. Llega y le dice el profeta, le dice el rey, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Quiero que consultes al Señor para que veamos si Él nos diga si vamos a tener éxito, ¿verdad? Y el profeta le dice, no, pues, mi rey, vaya usted a la guerra, que sus profetas le están diciendo que va a haber éxito, pues adelante, ¿verdad? Y se enoja Acab, el rey Acab, y le dice, ¿cuántas veces te he dicho que me digas sino solamente la verdad? Y le dice, ok, está bien, ¿verdad? Está bien, y ya le empieza a decir, bueno, pues vi a Israel todo disperso, ¿verdad? Vi que regresaban a sus casas huyendo y ya le empieza a profetizar que lo iban a derrotar y que aparte de eso lo iban a matar, ¿verdad? ¿Y por qué lo iban a matar? Pues por malo, por pecaminoso, por perverso. Entonces el rey Acab se enoja, ¿verdad? Se enfurece, le dice, métamelo a la cárcel, ¿verdad? A pan y agua y hasta que yo regrese sano y salvo, me lo tienen ahí, ¿verdad? Guardado. Entonces el profeta le dice, ¿sabe qué? Está bien, nada más que todos los demás tomen cuenta, si a él regresa vivo, entonces el Señor no ha hablado por mi boca, ¿verdad? Pero yo nada más les digo que el Señor me ha mostrado que por esto, porque se ha portado mal, por pecaminoso, si él va a la guerra, entonces el Señor va a permitir que lo derrote. Y bueno, acá ves el tipo de figura de la persona evangélica, ¿verdad? Cristiana,
que pues verdaderamente no le gusta que lo exhorten, no le gusta que lo corrijan, ni mucho menos que le hagan una crítica, ¿verdad? Una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque pues es algo que le fastidia, es algo que le molesta, no le gusta que lo corrijan, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba viendo un programa de televisión, un noticiero, y en ese noticiero salió un muchacho, salió una persona que parece que era corredor de coches y tuvo un accidente en algún momento dado, y bueno, a raíz de ese accidente tuvo muchos problemas de salud, y bueno, a partir de eso tuvo que como que dejar un poco la profesión que estaba ejerciendo, ¿verdad? De piloto de carreras, y ahora se dedica a dar pláticas motivacionales y tiene muchísimos seguidores, ¿verdad? A donde va se llenan los auditorios. Y me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué a este muchacho lo siguen tantas personas? A lo mejor da buenas pláticas motivacionales, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, ¿por qué la gente lo sigue tanto, verdad? Y por esas cosas que Dios te empieza a hablar y te das cuenta que, bueno, pues que la razón principal de por qué la gente sigue a un orador motivacional es porque a la gente sí le gusta que la animen, le gusta que a la gente de todos, ¿verdad? Tanto conversos como no conversos, les gusta también que los motiven, que les digan frases como por ejemplo, saca al campeón que tienes en ti, ¿verdad? Y ponlo a trabajar, ¿verdad? Cree y todo cree en el Señor, confía en el Señor, porque al que cree todo le es posible, ¿verdad? Ten mentalidad positiva del reino, tú puedes alcanzar todo lo que el Señor te ha prometido, etcétera, 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 ¿verdad? Y me ponía yo a pensar, bueno, ¿es malo que animar a la gente, es malo motivarlos, impulsarlos? No, no es malo en sí mismo, ¿sí? No es malo en sí mismo. Y definitivamente a la gente le gusta el tipo, ya sea gente del mundo, le gustan los motivadores, ¿verdad? Es más, le gusta más, escuche, esto es algo raro, pero es la verdad, a la gente le gusta más ir a pláticas motivacionales que ir a ver a un psicólogo o a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psicólogo generalmente analiza el estado mental de la persona, el estado de su personalidad, ¿verdad? Cómo se está comportando, y el psicólogo generalmente va a detectar dónde está el problema en su vida, que generalmente tiene que ver con errores en la conducta, ¿verdad? Y le va a decir, pues mire, es que usted está mal en esto y pues tiene que corregirlo, tiene que cambiarlo, y tan y se acabó. En alguna ocasión recuerdo que cuando yo era niño, y yo era muy problemático, era sumamente problemático por ser un hijo consentido, muy consentido. Mi mamá me llevó nosotros vivíamos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y mi mamá me llevó al puerto de Veracruz, al hospital, ¿verdad? A la clínica, ya un hospital grande. Me llevó con el psicólogo para que me evaluara, ¿verdad? Y viera por qué yo era tan problemático, tan rebelde, ¿verdad? Y pues prácticamente mi mamá esperaba una respuesta del médico, ¿verdad? Profesional, que le dijera, no, si este muchacho está mal, ¿verdad? Hay que darle medicamento, hay que darle terapia, etcétera, etcétera. Pero el médico pacientemente le dice, señora, su hijo no necesita un psiquiatra. Lo que su hijo necesita es cueratra. ¿Qué es cueratra? ¿Qué es el cuero, verdad? Aquí en México a los cinturones que se pone uno, ¿verdad? Para el pantalón se le llaman también cueros, ¿no? Y un cueratra vendría siendo lo que le quiso dar a entender. Lo que usted necesita hacer es con este muchachito malcriado sacar el cinturón y darle de cinturonazos para corregirlo, ¿verdad? Disciplinarlo, como dice la Biblia. Mi mamá se enojó, se alteró y dijo, no, usted es un hombre ignorante, ¿cómo se le ocurre darme sus consejos? Yo pensé que me iba a dar un consejo profesional, y digo, pues es que esto es lo que este jovencito necesita, este chamaquito necesita, pues es disciplina, corrección que le dé usted, ¿verdad? Y bueno, y regresando a lo de este muchacho, yo decía, bueno, es increíble que la gente le guste más asistir a las pláticas motivacionales que a lo mejor con un psicólogo que le va a hacer ver dónde está su error. ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar, definitivamente a todos los seres humanos, sean creyentes o no creyentes, le gusta más que le digan que está bien, que lo animen, que lo impulsen, pero no les gusta
al hombre, al ser humano, por naturaleza corrompida, que lo corrijan, que lo exhorten, que lo reprendan, ¿verdad? Ahora, como decía yo, ¿es malo que nos animen o que nos motiven, que nos impulsen? No, no es malo en sí mismo. Pero lo que sí es malo y nocivo, y muy nocivo, es que que solamente nos den aliento, que solamente nos den motivación o impulso, pero que no nos corrijan, que no nos instruyan en el camino correcto, en lo correcto que debemos hacer, ni mucho menos nos corrijan a través de una crítica constructiva, ¿verdad? De un análisis de cómo estamos viviendo, el resultado de ese análisis. Mira, yo veo que ya hice un análisis de tu vida, de tu comportamiento, y veo que estás mal en esto, estás equivocado, ¿verdad? Ahora, cuando una persona, sea evangélica o no sea evangélica, solamente se le motiva o solamente buscamos la motivación, el aliento, ¿verdad? El conocimiento, la instrucción, pero sin corrección, sin observación y sin corrección, eso será lo peor que podrá pasarnos en la vida, porque solamente nos va a conducir a un rotundo fracaso. Esto es como, por ejemplo, tener un coche. Usted puede tener el coche con el motor más potente, ¿verdad? Un BMW, un Audi, un Mercedes-Benz, a lo mejor un Lamborghini, ¿verdad? El coche que usted quiera, ¿verdad? Hacer esto de buscar la motivación, buscar el ánimo, el impulso, ¿verdad? Cosas motivacionales, pero sin aceptar en nuestras vidas, sin incluir en nuestras vidas y aceptar en nuestras vidas tanto la reprensión como la crítica constructiva para que mejoremos, es similar a tener un coche con el motor más potente de la marca que usted quiera, que pueda haber, pero un coche así, ¿verdad? Pero que no tuviera frenos ni mucho menos volante de dirección, ¿verdad? Para corregir el rumbo. Esto sería algo así, ¿verdad? Porque al no tener frenos, si vamos muy encarrerados, vamos muy alocados, encarrerados, y no nos enfrenamos o nos detenemos a tiempo en ciertas situaciones o lugares, pues nos estrellaríamos, chocaríamos, ¿verdad? Y también un coche, imagínense, con un motor muy potente, sin frenos y sin volante para dirigirlo, para ir sorteando los obstáculos, pues obviamente se va a producir una catástrofe, se va a producir ahí una tragedia, como pasa a veces, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Mire, una de las cosas más tristes que a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta, tanto en la vida personal de uno como en la vida de muchas personas, hablando de gente cristiana, gente cristiana evangélica, es que en el cristianismo actual, desafortunadamente la gente evangélica, en el mundo evangélico actual, y esto es un mal, ¿verdad? Un mal común. La gente cristiana, la gente evangélica anda en busca, ¿verdad? Anda en busca de tanto de iglesias, de congregaciones, como de ministerios, de ministros, que solamente, por ejemplo, les prediquen la palabra, les enseñen y les prediquen la palabra, que los animen, que los motiven, que les den palabra, ¿verdad? Que les digan, el Señor te va a bendecir. Sigue creyendo en Él, ¿verdad? Síguete fortaleciendo en Él, adóralo, ¿verdad? Porque el Señor me muestra que te va a bendecir, te va a prosperar, ¿verdad? A la gente también le gusta, anda buscando congregaciones donde les den enseñanzas que hablen acerca del amor de Dios, acerca de las promesas de Dios, de la misericordia, de la paz, del gozo, del perdón de Dios, etcétera, etcétera, de bienestar. Pero muchísima gente evangélica en la actualidad, y si usted se pone a observar y hacer un análisis minucioso, no me va a ver que no estoy equivocado y que estoy en lo correcto, no me va a dejar mentir, que muchísima gente que anda en busca de eso es gente que no quieren estar bajo un ministerio, en una iglesia o congregación, que no solamente los anime, porque debe de haber un equilibrio, ¿verdad? Donde no solamente los animen o los consuelen, sino que también los exhorten, ¿verdad? Que también estén al pendiente de ellos en un discipulado verdadero. No sé si usted lo sepa, pero el discipulado cristiano verdadero
en la actualidad se maneja un discipulado cristiano a medias, ¿verdad? Porque solamente la gente, se le da a la gente, o la gente cristiana evangélica quiere la instrucción, quiere los discipulados bíblicos, la capacitación teológica, pero el discipulado bíblico, el discipulado cristiano, ¿verdad? El bíblico, el verdadero, no solamente comprende la instrucción de la palabra, la enseñanza, ¿verdad? La capacitación teológica, sino también el verdadero discipulado evangélico cristiano comprende también la exhortación, la reprensión, el que alguien esté sobre nosotros como supervisor, supervisando nuestras vidas, ¿verdad? Que es de hecho la función de los pastores, de los ancianos de la iglesia, estar al pendiente de cómo se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo el alma, ¿verdad? El alma y la vida de un cristiano, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente la gente anda en busca de lo positivo, pero no quieren lo que ellos consideran negativo, ¿verdad? Como la exhortación, la reprensión, la disciplina aún, ¿verdad? Y sobre todo una enseñanza correcta de la palabra de Dios. Y desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente mucha gente cristiana evangélica anda en busca de ese tipo de iglesias y de ministerios donde solamente sea una parte, ¿verdad? Está mal animar, enseñar, no está mal. Lo malo es que es algo desproporcionado, le falta la otra parte, ¿verdad? Le falta la parte de la observación, de la crítica, de la exhortación, la corrección y aún la disciplina. ¿Sí? No, en la vida cristiana no todo puede ser pura enseñanza, sino que sin que haya una corrección o haya disciplina también, una crítica también constructiva, ¿verdad? Y otra cosa que es muy triste, ¿verdad? Es que en la actualidad las iglesias, escuchen, las iglesias más grandes, más concurridas, generalmente son aquellas que casi siempre hablan de prosperidad, de paz, de gozo, ¿verdad? Normalmente son las iglesias carismáticas neopentecostales donde eso es, ¿verdad? Hablar de pura prosperidad, de puro gozo, de pura conquista de la tierra prometida, de expansión del reino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo de la economía, ¿verdad? De la prosperidad económica. Y párale de contar, ¿verdad? Mientras tengamos número, vamos a tener, aparte de prestigio y renombre, vamos a tener dinero. O bien, en la actualidad hay iglesias donde solamente lo único que se le hace es llenarle la cabeza de mucha información bíblica, mucha información teológica, ¿verdad? Y de estas son un poquito más las iglesias reformadas. Las iglesias reformadas, por ejemplo, tienden a tener discipulados muy amplios, discipulados bíblicos o enseñanzas bíblicas muy extendidas, muy amplias, ¿verdad? Y es solamente llenarle la cabeza de información a la gente, de información bíblica, pero desafortunadamente no les dan una formación espiritual, ¿sí? Ni un discipulado bíblico verdadero, ¿verdad? Donde alguien está al pendiente de nosotros, alguien nos está supervisando y tenemos que estar sujetos a la autoridad de alguien, del pastor, de algún anciano, ¿verdad? Que el Señor obviamente fue el que puso ahí en ese lugar, en esa congregación, a cargo de ese lugar, ¿verdad? Ni un discipulado bíblico, ni mucho menos corrección, ¿sí? Hay iglesias donde la gente se le da unas enseñanzas tremendas, pero no hay estas tres cosas, ni discipulado, ni formación, ni mucho menos corrección, ni mucho menos una crítica, ¿verdad? Estarles diciendo, sabes qué, hermano, estás bien en esto, pero en esto estás mal, tienes que corregirlo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Por qué? Porque muchos ministros y muchas congregaciones saben que si hacen eso, lo más probable es que la gente se vaya de ahí echando pestes, ¿verdad? Y diciendo, es que en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia son muy legalistas, en esta iglesia son muy criticones, ¿verdad? Nada más ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Y no, o sea, no es así. Verdaderamente no es así, ¿verdad? Pero bueno, y luego te preguntas, ¿por qué esas iglesias tan grandes? ¿Por qué son tan grandes esas iglesias? Por lo mismo que vengo diciendo, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta la reprensión ni la crítica, ¿verdad? La observación que se haga, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice lo siguiente, dice, pues llegará el tiempo en que la gente, escuche, no escuchará más la sólida y sana enseñanza,
porque seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Fíjese cómo dice, ¿no? Dice Dios en su palabra, dice, llegará el tiempo en que la gente ya no va a soportar, ¿verdad? Ya no va a querer escuchar la sana enseñanza, la sana doctrina, ¿verdad? La enseñanza sólida, bíblicamente hablando, sino que seguirán sus propios deseos buscando maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, ¿verdad? ¿Qué? Que te va a ir bien, que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, ¿verdad? Que vas a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Que te vas a extender a derecha, izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que la gente normalmente, la gente evangélica quiere escuchar, ¿verdad? Versículo 4 dice, y rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras las mentiras, ¿verdad? Tras tanta falsa doctrina que hay en la actualidad, ¿sí? Y esa es otra terrible realidad. Mire, cada quien en el cuerpo de Cristo tiene una función en especial, tiene una función en específico, ¿verdad? La Biblia dice, no todos son cabeza, no todos son pies, no todos son manos, ¿verdad? No todos son ojos, ¿verdad? Unos son ojos, otros son pies, otros son manos. Cada quien en el cuerpo de Cristo tiene una función especial, ¿verdad? Algunos hermanos son muy buenos para las misiones, ¿verdad? Para el evangelismo. Otros son buenos para consolar gente, ¿verdad? Otros son buenos para estar al pendiente de los enfermos, visitar a los enfermos, estar orando por ellos. Hay otros muchos hermanos que tienen una carga muy grande, por ejemplo, por la oración y la intercesión. Y bueno, nosotros en particular como iglesia, como ministerio, ¿verdad? Como un servidor, como ministro, como pastor, ¿verdad? Como una persona usada por Jesús, por el Señor. Aparte, mi ministerio principal es ser pastor y maestro. Es mi ministerio principal. Pero aparte de eso, hay algo que Dios le da a cada quien un talento especial, ¿verdad? Y el talento especial que el Señor me ha dado, a mí nos ha dado, es precisamente tener la capacidad de poder discernir la sana doctrina de la mala doctrina, las falsas doctrinas. Y esto obviamente primero que nada a través de un discernimiento espiritual que el Espíritu Santo te da, donde dices, no, esto está mal, ¿verdad? Esto se me hace que aquí hay algo raro. Y número 2, a través de un estudio profundo y diligente que el Señor permitió que mi esposa y yo tomáramos hace muchos años, hace aproximadamente unos 10, 11 años empezamos a estudiar y estuvimos estudiando alrededor de unos 7, 8 años aproximadamente, ¿verdad? De diversas cosas. Y a través del estudio te vas dando cuenta que muchas cosas que se predican en el mundo cristiano evangélico, que se tienen por doctrinas verdaderas, una cosa es el cristianismo, escuche, y otra cosa es el mundo evangélico. El cristianismo es único, es puro, y la doctrina cristiana es única y es pura, y como dice la Biblia, como en Dios no hay sombra de variación, la sana doctrina, cada pasaje de las Sagradas Escrituras tiene una interpretación única, ¿sí? Un sentido único. De un mismo pasaje no se pueden sacar 2 o 3 interpretaciones alternas, eso no es bíblico. Aparte de eso no es hermenéutico ni exegético. Bueno, para gloria de Dios lo digo, porque la gloria ni es mía, ni el talento, ni la sabiduría, ni el conocimiento es mío, ¿verdad? Pero para gloria de Dios lo digo, por la gracia de Dios, el Señor nos ha dado la capacidad de poder tener el suficiente, tanto el discernimiento espiritual como el suficiente conocimiento para catalogar qué doctrinas son bíblicas y qué doctrinas son antibíblicas, obviamente apoyándose en las Sagradas Escrituras, primero que nada, ¿verdad? En hacer análisis hermenéuticos y exegéticos profundos, ¿verdad? Apoyándose en la historia universal, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, ¿verdad? Apoyándose también en los lenguajes originales hebreo y griego, en la hermenéutica propiamente, y muchas otras cosas que son necesarias para poder interpretar sanamente las Sagradas Escrituras y sacar una conclusión, una doctrina sana, una conclusión sana de interpretación bíblica. Y bueno, para gloria de Dios digo esto porque la gloria es de Dios, la gloria es del Señor, definitivamente. Él es el que nosotros no somos nada, y Él es el que nos ha provisto todo esto. Y bueno,
yo tengo, por decirlo así, ese don, ese talento, ¿verdad? Esa gracia de parte del Señor, de tener la capacidad de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, pero también encontrar dónde está la falsedad en una doctrina. Que primero que nada el Espíritu Santo te hace sentir que eso está mal, ¿verdad? Ya cuando te pones a estudiar ya conoces en qué está mal, a través de diferentes análisis. Bueno, a lo largo de mi vida, bueno, a lo largo de mi tiempo ministerial, ¿verdad? A raíz del llamado del Señor ya de hace unos 10 años, un poquito más, a lo largo de ese tiempo me he topado con mucha gente, con muchísima gente, y a veces digo, ay Señor, ¿para qué me acercas a esta persona? Segurito ya no me va a dejar de hablar, me va a aborrecer, me va a odiar, porque empezamos a hablar, ¿no? Y es que yo pertenezco al movimiento fulano de tal, yo pertenezco a la denominación fulana de tal, y de esas cosas que no te puedes quedar callado a veces, que sientes que va, que te hierve la sangre. Con mucha paciencia, con mucho respeto, con mucho amor en Cristo, ¿verdad? Empiezo a hablarles acerca de las falsas enseñanzas que se predican dentro de su movimiento, dentro de su denominación, y por qué no son bíblicas, y aparte de que no son bíblicas, por qué son tan peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque son doctrinas de demonios. Y las doctrinas de demonios acarrean por un lado juicio de parte de Dios, pero también acarrean maldición, perjuicio y destrucción. Y a veces les digo, mira, con todo respeto, pero una congregación, por muy bonita que se vea, la alabanza, ¿verdad? Los hermanos, muy elocuente que se vea el predicador, el pastor, etcétera, etcétera. Si en ese ministerio, en esa iglesia se predican un cierto número de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, como pasó con la iglesia de Roma, como dice en Apocalipsis capítulo 19, dice la iglesia se convertirá en una habitación de demonios, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó con la iglesia de Roma. Originalmente la iglesia romana se volvió un baluarte de la verdad, un faro en medio de la oscuridad, porque la iglesia de Roma eran buenos, eran buenos para el estudio, eran buenos para el cristianismo, ¿verdad? Eran buenos para la enseñanza. Pero llegó el momento que se empezó a llenar de gnósticos, de gnosticismo griego, ¿verdad? Los gnósticos empezaron a introducirse cada vez más en la iglesia de Roma, hasta que ellos empezaron a enseñorear sobre el resto de la congregación, porque los gnósticos siempre se han sentido los más eruditos bíblicos, los más inteligentes, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento en el cual se adueñaron, por decirlo así, de los gnósticos, se cristianizaron, ¿verdad? Y empezaron a controlar la iglesia de Roma, y empezaron a introducir y a meter todas sus falsas enseñanzas, todas sus herejías, entre ellas la predestinación, la cesación, ¿verdad? Y muchas otras falsas doctrinas, ¿verdad? La total depravación, todas esas cosas, ¿verdad? La insuficiencia del sacrificio de Jesús, el docetismo y muchas falsas, que principalmente el semillero de todas esas herejías fue la iglesia católica. Y dice en Apocalipsis que la gran Babilonia, porque a Roma en el tiempo del cristianismo se le conocía como Babilonia, así se le conocía a la ciudad de Roma, ¿verdad? Y aquí la gran Babilonia era la iglesia cristiana de la ciudad de Roma, que ahora se había corrompido y se había convertido en una Babilonia espiritualmente hablando, ¿verdad? Dice que se convirtió en una habitación de demonios y de toda clase de ave impura, ¿verdad? O sea, las herejías hicieron que se convirtiera en una habitación de demonios. Y yo se lo he dicho a la gente, mira, con todo respeto, ¿verdad? A lo mejor tú vas a decir, estás loco, esto, lo otro, pero cuando un ministro o una congregación predica un 50, 60, 70, 80%, 90% si tú quieres de sana doctrina, pero el resto, 20, 30, 10% de lo que predican son herejías, son falsas doctrinas, esa iglesia tiende a convertirse, o si no es que ya se convirtió, en una habitación de demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los va a abandonar, porque el Espíritu Santo ni va a respaldar con su presencia herejías ni falsas doctrinas, ni mucho menos va a estar a gusto ahí,
se va a ir y se va a crear un vacío espiritual y entonces van a venir los demonios a controlar la situación. Por muy aleluya que se vea la congregación, el pastor, los ministros y los congregantes, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo constantemente tengo ese problema, ¿verdad? Porque pues es algo que me manda a hacer el Señor, ¿verdad? Y me acerco a la gente y le digo, mira, es que está mal en esto, el movimiento del cual estás, la denominación a la cual perteneces, creen esto está equivocado. O bien a veces empiezo a platicar con la gente y te das cuenta de algunas cosas y cuando ya empiezas a tener confianza, pues le dices, hermano, hermana, no, ¿por qué no hace esto usted en su vida? No corrige esto usted en su vida, usted me cuenta que tiene problemas. Yo siento que usted debería hacer esto porque mire, la Biblia dice esto, el otro. Y vas, mecha, ¿qué creen, hermanos? Pues mucha gente, desgraciadamente me pasa como a Jeremías, ¿verdad? Que el profeta Jeremías, hoy en la actualidad nosotros lo afamamos mucho, ¿verdad? Decimos, el gran profeta Jeremías, pero en su tiempo Jeremías fue muy odiado por su pueblo porque les hablaba de parte de Dios lo que Dios les decía, lo que el Señor les decía, que se corrigieran, que abandonaran los pecados, sus malos caminos, ¿verdad? Porque si no entonces iba a venir un juicio, los criticaba, ¿verdad? Les decía, ustedes están mal por esto. Y desafortunadamente, la gente, el pueblo de Dios siempre ha tenido un problema con eso, con la crítica y con la reprensión. La crítica constructiva que nos hace ver en lo que estamos mal para que nos corrigiéramos y la corrección, ¿verdad? Que es a veces entra ahí la disciplina, ¿verdad? La exhortación, reprensión y corrección. Eso está mal, esto hay que corregirlo, etcétera, etcétera. Dejemos la gente del mundo. El evangélico tiende a irritarse, tiende a enojarse, ¿verdad? Tiende a ponerse bravo, ¿verdad? Malo. Y bueno, desgraciadamente, pues es algo que ocurre, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que pasa, ¿verdad? La gente dice Dios en su palabra, ¿verdad? Que pues la gente en los últimos tiempos iba a buscar maestros que le dijeran lo que quisieran oír ellos. Pero lo que no sabe la gente que hace esto, ¿verdad? Que no le gusta que le digan la verdad, que no le gusta que le hagan ver sus cosas a través de una crítica constructiva, de un consejo, ¿verdad? Una reprensión. Lo que no sabe este tipo de gente es lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 10, donde dice, el que abandona el buen camino, ¿sí? será severamente disciplinado. Y luego dice, el que odia la corrección, morirá. Y esto de morirá puede ser literal, puede ser literalmente, puede ser así, pero obviamente morir habla de destrucción, habla de perjuicio, habla de ruina, ¿verdad? Y todo aquel que no le gusta que le hagan observaciones, todo aquel que no le gusta que se le exhorte, ¿verdad? Todo aquel que no le gusta que se le corrija y que aún aborrezca que se le discipline, ¿verdad? De que se le someta a disciplina. Dios dice en su palabra y en la práctica así es, van a terminar muy pero muy mal, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en lo natural, en lo material, en sus familias, en sus trabajos, en su persona, en su salud y obviamente en su relación con Dios, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ahora, un cristiano no puede ni debe ser reacio, ni voluntarioso, ni soberbio, ni necio, ni mucho menos terco, ¿verdad? Como para no querer escuchar una crítica constructiva o aún negativa, porque aún dentro de una crítica negativa la gente nos deja ver aquello en lo cual verdaderamente estamos mal, aunque tengan una mala actitud, sea una actitud agresiva, ¿verdad? Ni escuchar una crítica constructiva, ni mucho menos aceptar la corrección. Un cristiano no puede hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque de hacerlo así no va a atender las observaciones preventivas, ¿verdad? Y correctivas que se le hacen para su bien, para que no le vaya mal. Obviamente, con una actitud así, ¿verdad? Una actitud de rechazo hacia las observaciones de las personas, hacia la crítica, la constructiva, la reprensión. Un comportamiento y actitud así, lo único que va a hacer es que el creyente, el evangélico, ¿verdad? Y ahora la gente del mundo va a terminar en la ruina y en el fracaso.
y aún, como digo, podrían acabar en la muerte, ¿verdad? Y peor, la muerte eterna, ¿verdad? Porque Dios te puede mandar a volar así, ¿verdad? Y bueno, quisiera terminar con un testimonio y una escritura bíblica para terminar, para no extenderme mucho en esta reflexión bíblica. Recuerdo mucho que cuando era adolescente, ¿verdad? Cuando era un muchachillo como de 14 15 años, había una vecina, teníamos una vecina, que esta a su vez tenía varios hijos, pero tenía una hija como de 13 o 14 años aproximadamente. Y a esa edad comenzó a dejarla ir a las discos, ¿verdad? Primero iba con sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos mayores. No sé si usted esté de acuerdo, pero para mí, en mi criterio personal, dejar que un adolescente de 13 14 años, 15 años, asista a una discoteca, bueno, en aquella entonces eran discotecas, ahora son antros, ¿verdad? Pues no es algo muy conveniente, ni sano, ni correcto, ¿verdad? Porque no va a encontrar nada bueno ahí, ¿verdad? Y la dejaba ir para que se divirtiera. Al poco tiempo, iba seguido, pues obviamente empezó a conocer jovencitos ahí, ¿verdad? Jovencitos de dinero, de coche. Al poco tiempo los muchachos de buena posición económica, comenzaron a ir a buscarla a su casa para pedirle a su mamá que la dejara irse sola con ellos a la disco, ¿verdad? Ahora le llaman antro, ¿verdad? Pero entonces era la disco. Y un día mi mamá, que tenía buena amistad con ella, le hace un comentario, le hace una observación, le dice, oiga, señora, oiga, fulana, se me hace que no es, como que no es muy conveniente que una niña de 14 años ande en esos ambientes, ande en la disco, y mucho menos que le permita regresar a altas horas de la noche, y mucho menos que se vaya sola con hombres, ¿verdad? Y mayores que ella, ¿no? Podría acabar mal esto, podría salir mal, si no es correcto. Pero la mamá, en vez de poner atención, ¿verdad? Y de escuchar el consejo y la crítica constructiva que le estaba haciendo a mi mamá, se molestó con ella y le dijo que ella sabía lo que hacía con su hija y que pues que no pasaba nada, ¿verdad? No pasa nada, no se preocupe, yo sé lo que hago con mi hija y no va a pasar nada. Además, yo creo que probablemente ella tenía la idea, la mamá creía que un día, al andar en esos ambientes, creía a lo mejor que un día su hija se iba a llegar a casar con un joven de buena posición económica. Sabemos, ¿verdad? Que, y con todo respeto, ¿verdad? Para la gente que sea de posición económica acomodada, alta, ¿verdad? Normalmente, como decimos acá en México, un rico no se va a casar con una pobre, definitivamente. Y la muchacha pues era pobre, o sea, no era rica. Y como era de esperarse, esa situación, esa conducta, ese comportamiento, al paso del tiempo ocurrió lo que tenía que pasar, ¿verdad? La jovencita, como se iba con varones, se subía a los coches, se iba con varones y se iba a la disco, no solamente se iba a eso, ¿verdad? La empezaron a corromper, comenzó a emborracharse, a drogarse y posteriormente comenzó a prostituirse, comenzó a fornicar a su corta edad. Pasado el tiempo, ¿verdad? Esa niña de 14 años, esa jovencita que tenía una buena esperanza de tener una vida normal, productiva, de haber estudiado, ¿verdad? De haber llegado a tener una familia estable, ¿verdad? Como debe ser, con todo respeto, pero así es, terminó siendo prostituta. Y aparte de eso, alcohólica y adicta. Y una de las cosas más tremendas es que empezó a llenarse de hijos de diferentes padres. A veces ni siquiera sabía quiénes eran los papás de los niños. Tuvo como cuatro o cinco niños, ¿no? Hijos de diferentes padres. En esas parrandas y en esas borracheras y en esas correrías que andaba, ¿verdad? Y siempre yo medité en esto, meditaba, ¿y por qué ocurrió todo esto? ¿Verdad? ¿Por qué porque en un punto esta niña era mi amiga también, ¿no? Y pues éramos vecinos y éramos amigos y la apreciábamos, ¿no? La apreciábamos a esta niña y nos dolía, a mí, al menos a mi mamá, a mí nos dolía la trágica situación de esta jovencita, ¿verdad? Esta adolescente que, bueno, ya después pasó a ser mujer, pero en ese ambiente feo, corrompido, ¿no?
Y yo decía, bueno, ¿todo por qué? Bueno, ¿por qué? Por la mala cabeza de la mamá. Y sobre todo, por no querer hacer caso a las advertencias, ¿verdad? De la gente que está alrededor de nosotros, a las reprensiones, que no solamente advertencias y reprensiones que mi mamá como su amiga de ella, ¿verdad?, le hacía, sino que también sus familiares, inclusive sus propios hijos le decían. Llegó un momento en que se dieron cuenta cómo estaba la cosa y le dijeron, mamá, no dejes ir a tu hija, pero como era la niña consentida, ¿verdad?, la más chica, no, déjala que se vaya, no le va a pasar, no va a hacer nada malo, ni ya los muchachos me prometieron que no le van a hacer nada malo, la van a venir a dejar, sí, la venían a dejar, pero bien borracha, y bueno, pues ya, ya se imaginará usted cómo llegaba, ¿verdad? Aparte del alcohol, la situación sexual, y bueno, desafortunadamente cuando no nos gusta hacer caso a las reprensiones y a la crítica constructiva, no solamente, escuche, podemos terminar muy mal nosotros, sino que aparte de eso podemos pasar a perjudicar a aquellos que más amamos por nuestra necedad y nuestras malas decisiones. Pero lo más tremendo de todo es por no escuchar el consejo de otra persona, por no escuchar la reprensión, la crítica constructiva, ¿verdad?, que nos hace ver aquello en lo cual estamos mal. Por lo tanto, amados hermanos, amigos que nos están viendo esta noche, yo les animo a que abandonemos esta mala actitud, este mal comportamiento, ¿verdad?, de no ser dóciles, de no ser nobles, ¿verdad?, y de escuchar a la gente. Chance lo que nos están diciendo podrían tener razón, ¿verdad? Nosotros debemos de ser como el Señor dijo que debíamos de ser, como Él era, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, hablando nuestro Señor Jesucristo, dijo lo siguiente: lleven mi yugo sobre ustedes, ¿verdad? O sea, obedézcanme, vean mi ejemplo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Una de las cosas que nosotros, los creyentes, los cristianos, debemos de hacer es precisamente ser como el Señor Jesucristo. Debemos de ser mansos y de corazón humilde, ¿verdad? Porque el que es manso y de corazón humilde generalmente es aquella persona sabia. Escuche, ser manso y humilde no quiere decir que seas tonto, que seas bruto, ¿verdad? Que seas un animal, ¿verdad? Sino que ser manso y humilde generalmente tiene que ver con aquella persona que es sabia y que es prudente, que se deja moldear, que se deja corregir, ¿verdad?, para poder tener el mayor provecho en su vida personal y en su vida espiritual, ¿verdad?, en su relación con el Señor. Y si el Señor Jesucristo era manso y de corazón humilde, nosotros, ¿por qué no deberíamos de ser como Él, verdad? Nosotros deberíamos de hacer exactamente lo mismo, así como el Señor era, ¿verdad?, que aún siendo Dios, Él se humilló, ¿verdad?, y se sometió, tomó forma de siervo y se sometió a la autoridad y señorío del Padre Celestial. Nosotros debemos de ser humildes, ¿verdad?, no solamente con el Señor, con el consejo que el Señor nos da a través de su palabra, sino también ser humildes y pacientes con toda la gente, ¿verdad?, cuando se acerca, por ejemplo, a hacernos una observación de lo que ellos observan que está mal en nuestra vida, y sobre todo cuando nos llaman la atención, ¿verdad? A veces es muy común, como le decía yo, que en las iglesias no se acostumbra a hacer mucho esto de hacerle crítica constructiva a la gente, porque muchos pastores saben que si hacen esto, la oveja se va a ir, ¿verdad? Y se va a ir vociferando, diciendo, es que en esta iglesia no hay amor, es que este pastor no tiene amor, es muy criticón, ¿verdad? Y desafortunadamente a veces no se hace por eso, y también no lo hacen porque no quieren perder gente, porque saben que al perder gente pierden número, prestigio, y lo más importante, mucha gente que así lo considera más importante para ellos, pierden dinero, pierden entrada, pierden ofrendas, pierden diezmos donde pidan el diezmo, ¿verdad? Pero si el Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón, nosotros también deberíamos de hacer lo mismo, ser humildes y pacientes cuando alguien nos hace una observación y sobre todo nos llama la atención, porque esto es benéfico. Y regresando ya brevemente para terminar a lo que veía yo en la mañana, reflexionaba y que Dios me hablaba. Decía yo, ¿por qué a la gente en el mundo le gustan tanto los oradores motivacionales?
porque solamente les dan cuerda, ¿verdad? Como decimos acá en México, solamente les dan cuerda, les dan a tole con el dedo, pero no les hacen ver los errores en los cuales está mal, lo que deberían de corregir, porque la gente en el mundo solamente quiere que le digan lo bonito, pero no quieren que le digan lo feo. Y desgraciadamente, como acabo de mencionar, en el mundo evangélico actual es muy parecido. La gente evangélica actual está muy amañada, solamente quieren que le hablen de bendición, de prosperidad, que le hablen bonito, que lo motiven, lo animen, pero no quieren escuchar a alguien, a una predicación o a un pastor que los ministre, ¿verdad? Que los disipule, que los exhorte, ¿verdad? Y que aún los reprenda y los corrija. Pero como acabamos de ver, el que rechaza la corrección, ¿verdad? El que rechaza la disciplina indudablemente va a terminar mal. Vuelvo a repetir para terminar Proverbios 13:18 dice: si desprecias la crítica constructiva, la Reina Valera dice: si desprecias el consejo, menosprecias el consejo. Pero es lo mismo, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y en deshonra. ¿Sí? La persona que desecha, que no le gusta que le hagan una crítica, ¿verdad? Una observación de sus errores, de sus faltas, de sus pecados, va a acabar en pobreza y deshonra, ¿verdad? Va a acabar mal. Dice, pero si aceptas la corrección, ¿sí? Aceptas la crítica y la corrección, entonces recibirás honra. ¿Quiere usted que le vaya bien en la vida, amado hermano, amigo, hermana? ¿Quiere usted que le vaya bien? Escuche el consejo, escuche la crítica, analícela, acepte la corrección y entonces le va a ir bien, porque Dios le va a honrar, le va a bendecir, pero entonces sí verdaderamente, y aparte de eso usted se evitará de cometer muchos errores que le pueden producir muchas tragedias y desgracias, perjuicios en su vida. Hasta aquí vamos a terminar en esta noche esta reflexión bíblica. Espero que le haya sido de mucha bendición y edificación. No sé cuántos estén conectados o estén viendo, ¿verdad? No me aparecen muchos ahorita, pero no sé por qué. Yo me he dado cuenta que cuando voy a hablar acerca de algo que es bonito, ¿verdad? Algo de que, por ejemplo, de amor, de misericordia, ese día se conectan muchos. Pero cuando vamos a hablar de temas como estos, que son muy importantes, también fundamentales, yo creo más que hablar de prosperidad, de bendición, de paz y de gozo, como que si le pagara a los hermanos del diablo, les dijera: hey, no veas la reflexión bíblica de este día, ¿verdad? Mejor vete a ver la televisión, vete a ver esto, vete a ver aquello. Pero bueno, Dios sabe. Pero bueno, espero que les haya sido de bendición y edificación a los hermanos que están viendo esta reflexión bíblica en este momento y a los que más adelante la verán. Deseo de todo mi corazón que Dios les bendiga. Y sobre todo deseo que Dios hable a sus mentes, hable a sus corazones, y que esta reflexión y estas palabras, el Espíritu Santo las grabe en la tabla de su corazón para que estén ahí presentes, ¿verdad? Y para que en lo futuro, cuando alguien nos haga una observación, una crítica, un consejo, una exhortación, seamos sabios, seamos prudentes y sobre todo seamos como el Señor, mansos y humildes de corazón, para escuchar pacientemente. Porque muy probablemente en ello podría estar inclusive la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Que pase una bendita y excelente noche, y que, como dice el Señor en su palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Espero que esta bendición en esta noche se cumpla en sus vidas. Espero de todo mi corazón que en esta noche en paz se acuesten y así mismo duerman, porque el Señor les esté protegiendo, les esté bendiciendo. Que Dios me los bendiga mucho. Si Dios lo permite, si el Señor lo permite, nos presta vida. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del día. Hacemos la transmisión. Nosotros iniciamos el culto, el servicio a las 11 de la mañana. Si algún día lleva usted gusto, al inicio de nuestro muro, del muro de Iglesia Cristiana La Fuente, ahí está fija la ubicación de la iglesia, ¿verdad? Le esperamos por allá. Y tenga por seguro que encontrará dos cosas: una enseñanza sana, verdaderamente de sana doctrina, eso se lo aseguro categóricamente, y número dos, encontrará un sano ambiente espiritual como grupo, como congregación. Que Dios me los bendiga mucho y excelente noche.